Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy viernes 17 de enero de 2025. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saluda a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La segunda sala de la Corte protegió el derecho a la salud de una niña que fue dada de baja de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas. El colectivo Artículo 41 advirtió que la próxima elección judicial se dará en un clima de desinformación y baja participación. Sala Regional Jalapa ordena al INE analizar la posibilidad de garantizar el derecho al voto de personas en prisión en la próxima elección judicial. Y en casos de desaparición de personas, las obligaciones del Estado se intensifican, por lo que se debe actuar de forma inmediata, eficaz y con debida diligencia para evitar un daño irreparable, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales, tanto la búsqueda como la investigación son labores independientes y su eje rector es la presunción de vida, lo que implica dar con el paradero de la persona o con sus restos, confirmar su identidad y garantizar la reparación del daño para dar resultados satisfactorios y dignificantes. En lo que se refiere a las sanciones, las autoridades deben identificar a las personas responsables para satisfacer el derecho a la justicia, la verdad y la reparación. La segunda sala de la Corte concedió la protección de la justicia a una niña con un padecimiento congénito con el fin de que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas continúe brindándole el servicio médico integral gratuito que recibía previo al fallecimiento de su padre militar. Dicho instituto la dio de baja debido a que su papá falleció sin cumplir con los requisitos necesarios para que sus familiares pudieran ser considerados pensionistas. La Sala, para garantizar su derecho a la salud y el interés superior de la infancia, determinó que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas continúe brindando la atención médica especializada hasta que realice las gestiones necesarias para que sea dada de alta en otra institución de salud que le pueda prestar la atención especializada que requiere de manera gratuita, o bien reconocer su derecho de acceso permanente al servicio médico integral que ofrece la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los criterios de la Suprema Corte sobre justicia intercultural, el derecho a la igualdad y no discriminación para todas las personas están recopilados en la nueva publicación de los Cuadernos de Jurisprudencia editada por el Centro de Estudios Constitucionales. Entre otros temas, aborda el acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación y los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, el acceso a la información, la educación especial, inclusiva y multicultural, así como el interés superior de las niñas y el matrimonio en las comunidades originarias. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Ahora vamos a la sede alterna de Revolución, en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa de los integrantes del colectivo Artículo 41. Ahí se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. En su conferencia matutina, las personas impartidoras de justicia federal lamentaron la falta de información que tendrá la ciudadanía para el proceso electoral de este año en el que se elegirán puestos precisamente de impartición de justicia. Escuchemos parte de lo que dijeron. Si no tiene información el pueblo sobre qué es el Poder Judicial, qué personas son las que deben estar en el Poder Judicial, cuáles son los perfiles que deben tener las personas y, peor aún, quiénes son las personas que van a estar como candidatas, en realidad, ¿qué decisión van a tomar? Pues ninguna. Sin información no se puede tomar ninguna decisión. Cuestionaron el cumplimiento de las reglas constitucionales para este proceso. No es lo mismo que a mí me digan quiénes son los candidatos, qué perfiles tienen, que les permitan a ellos presentar su perfil y que ellos hagan la invitación al voto para que uno pueda decir. A otra es que si yo quiero puedo ir a consultar. Pero bueno, está claro que no están cumpliendo con la obligación de darles tiempos oficiales. Es decir,
expresamente se dijo que este era el camino de divulgación. Y hoy el que le toca ejecutarlo dice, no puedo. Y no obstante, la reforma va. Están buscando el cómo sí, así sea, saliéndose de las reglas que el propio constituyente le marcó. También en esta conferencia emitieron críticas en contra de líderes sindicales del Poder Judicial de la Federación. Este líder sindical, desde el primer segundo del día 3 de junio, inmediatamente después de las elecciones, se plegó total y completamente al discurso político del poder. Ese sindicato, desde el principio, lo dejaron a un lado. Por eso lo llenaron de huevos. Por eso no lo apoyan. Por eso se hace su manifestación solo. Por eso está hablando solo, queriendo separar una vez más a titulares, a jueces y magistrados de la base trabajadora, sin tomar en cuenta que nosotros, los jueces y magistrados, fuimos de esa base trabajadora y de ahí saltamos para acá. No hay esa separación. Es el reporte que les tenemos. Muchas gracias por tu información, Mario. Y en más temas, los integrantes del Comité de Diálogo de la Coalición 32 Circuitos Unidos solicitaron a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y a la secretaria de Gobernación una reunión para abordar el tema de la afectación a prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial como consecuencia del recorte presupuestal. A través de un escrito solicitan a la ministra presidenta analizar alternativas para que no se vean afectados derechos y prestaciones contempladas en las condiciones generales de trabajo y le piden tender un puente de comunicación con la Secretaría de Gobernación para que hagan saber las graves consecuencias de la afectación a sus derechos. Asimismo, solicitan la intervención de la Secretaría de Gobernación para que se autorice una ampliación presupuestal al Poder Judicial con el fin de que no se vean afectados sus derechos y prestaciones, como lo marca el artículo 10º transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial. Por otro lado, este viernes, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron por segundo día consecutivo en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal para exigir que no se vean afectadas sus prestaciones con motivo del recorte presupuestal. Y el abogado Luis Enrique Pereda indicó que se debe cuidar la Constitución porque en ella se encuentran protegidos nuestros derechos y garantías. Al participar en el programa de la revista Abogacía, aseguró que las múltiples reformas que se han realizado a la Constitución han debilitado los mecanismos de defensa del ciudadano. Indicó que dichas reformas no han fortalecido a la justicia local, lo que más afecta a la sociedad, situación que se verá agudizada con la reforma al Poder Judicial. La justicia cotidiana pues está en manos de los tribunales locales y los tribunales locales pues hay un variopinto por todos lados, ¿no? Hay estados donde los jueces se enorgullecen de seguir la línea del gobernador o gobernadora y hay otros donde el crimen organizado es un peligro constante y absoluto para esos jueces y hay otros donde no hay presupuesto suficiente ni para pagar hojas de papel, literalmente. Y pues entonces con este mosaico tan variopinto es complicada la justicia para las personas. Si a eso le sumas el tema de una reforma al Poder Judicial, pues que se parece mucho a un borrón y cuenta nueva, donde no solo cambias los procesos, sino a los operadores, pues la respuesta es la justicia en México se ve complicada. En más temas, la Defensoría Pública Federal reveló que Eric Razo Casales recuperó su libertad desde el penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que el juez de control determinó su no vinculación a proceso por insuficiencia probatoria. Razo Casales había sido detenido el viernes pasado por policías de investigación del Estado de México antes de entrar a una audiencia dentro de otro proceso iniciado en su contra en 2024. La Defensoría Pública Federal ha documentado que estos hechos están enmarcados en una estrategia de intimidación y persecución ministerial en contra de Razo Casales, luego de las denuncias de tortura y malos tratos que padeció en los procesos penales de los que ya fue absuelto. Desde que el afectado salió del altiplano en mayo de 2022, suma ya 3 detenciones, así como acusaciones dentro de procesos irregulares en los que la Defensoría ha demostrado violaciones a sus derechos humanos y malas prácticas por parte de las fiscalías.
Indicó que el documental La historia de Verónica y Eric Razo, La Crónica, producido por Justicia TV y la Defensoría Pública Federal, evidencia las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el marco de procesos penales injustos. La Defensoría Pública Federal manifestó su preocupación porque en el sistema penal acusatorio se continúen reproduciendo prácticas violatorias de derechos humanos propias del sistema penal mixto que la reforma constitucional de 2008 pretendió erradicar. Es momento de hacer una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, 240 millones de pesos de la ampliación presupuestal solicitada por el INE se destinarían al programa de resultados preliminares de la elección judicial. Y continuando con la información, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral revocó la negativa que dio el INE a 159 personas que se encuentran en prisión preventiva en Oaxaca, quienes solicitaron la expedición de su credencial para votar. El INE argumentaba que estaba material y jurídicamente imposibilitado para ello, al estar pendiente la emisión de los lineamientos en la materia ordenados por la Sala Superior. Sin embargo, en dicha sentencia se reconoció el derecho de las personas en prisión preventiva a contar con la credencial para votar como medio de identificación, por lo que la Sala Jalapa ordenó al INE dar trámite a sus solicitudes. Además, ordenó que determine la posibilidad de que puedan ejercer su voto en la elección del Poder Judicial del próximo junio. La inexistencia de lineamientos, y coincido plenamente, lo platicamos, eso no justifica que no se le entregue este documento, un documento que además sabemos en México ha tomado mucha relevancia porque es un documento que no solo se ocupa para votar, sino como para hacer diversos trámites, es el documento de identidad. La Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Puebla que desechó las demandas con las que se pretendía controvertir una determinación de la Comisión de Justicia del PAN sobre el listado nominal que sería utilizado en la elección del Comité Directivo Estatal del partido. Lo anterior, pues, se presentó ante el Tribunal Local de manera extemporánea, ya que fueron presentadas fuera del plazo de 3 días naturales que tenían para tal efecto, considerando que la notificación del acuerdo que impugnaba en aquella instancia a la parte actora ocurrió el 14 de diciembre de 2024 y presentaron sus demandas hasta el 18 siguiente. La Sala Regional Guadalajara confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua con la que determinó la improcedencia de la solicitud del referéndum para sostener a consulta pública la Ley de Participación Ciudadana del Estado, la cual, entre otras cosas, endurece los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora Maru Campos. La parte actora expone de manera general aspectos sobre la posible vulneración de los principios de progresividad de los derechos humanos y de una interpretación pro persona, así como la priorización de la supremacía constitucional por encima de la progresividad, sin confrontar de manera específica o identificable aquellos razonamientos expuestos por el tribunal responsable. Integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de Aguascalientes se reunieron con las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral para analizar temas relacionados a la elección judicial, como el sistema informático para dar a conocer a las personas candidatas. Directivos de los centros estatales de mediación y conciliación de todo el país sostuvieron una reunión de trabajo virtual para dar seguimiento al proceso de implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y establecer los lineamientos. El Poder Judicial de Sinaloa publicó la convocatoria para integrar la lista de personas que pueden fungir como peritos oficiales en las materias civil, familiar y mercantil para el periodo 2025-2027.
En Jalisco, el Poder Judicial Estatal organizó el primer conversatorio de fortalecimiento de las funciones de seguridad pública, con la participación de 120 elementos de corporaciones de seguridad, con el objetivo de promover buenas prácticas que garanticen procesos judiciales eficaces y justos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda un aumento de 23.3% en su presupuesto de 2025 para quedar en un total de 7.670 millones de pesos, con el objetivo de cumplir con la organización de la elección del Poder Judicial. Indicó que tan solo 240.3 millones de pesos se destinarán al programa de resultados preliminares para tener la misma noche de la elección los resultados de los 9 ministros de la Corte electos y quién ocupará la presidencia. Por otra parte, señaló que otros 60 millones de pesos se dedicarían a tareas sustanciales que no cuentan con presupuesto. 40.2 millones para fortalecer capacidades institucionales y 18.7 millones para la estrategia de credencialización para enfrentar las eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos. Está vigente el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 5 de la Constitución para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas. Precisa que la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas y dispositivos análogos, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. También prohíbe la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra de las actividades a las que se refiere el párrafo quinto del artículo 4 constitucional. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Que tenga una excelente tarde y muy buen fin de semana.